Jóvenes señoritas, vamos a explicar el tema Introducción a la Geografía. Bien, como introducción podemos decir que desde la formación de nuestro planeta hasta la cohabitación con la especie humana, nos permitimos determinar que el campo de estudio de la geografía nos permite describir, analizar, explicar diferentes procesos de transformación ocurridos en nuestro planeta. Es así que, de hecho, la humanidad no podría vivir alejada del medio geográfico. En ese sentido, entonces, lo que le otorga las condiciones naturales para su supervivencia, aunque desde tiempos remotos en su constante relación con la madre tierra, la ha ido modificando en su apariencia, transformando el paisaje natural, como podemos ver acá, a paisaje cultural, ya dentro de una ciudad. Ahora podemos ver acá una definición, un concepto de geografía. ¿Qué estudia la geografía? Es la ciencia que estudia los fenómenos naturales y sociales en la superficie terrestre. Ciencia que estudia, nos dice, y describe la Tierra y señala las características y la localización de los sistemas y elementos que aparecen en su superficie. De un modo amplio, podemos decir, esta palabra se utiliza también para referirse al paisaje de un territorio. O sea que el grupo de personas está siempre relacionado con la naturaleza. Entonces, por eso nos dice qué es la geografía. Acá nos dice la relación entre el hombre y la naturaleza. Continuamos. Ahora vamos a ver otro subtítulo que está en su tema. Ramas de la geografía. Vamos a decir que la geografía se divide en dos ramas, o sea, distinguimos que por su naturaleza la geografía se divide en dos ramas principales. ¿Cuáles son esas dos ramas? La geografía física, está escrito acá, y la geografía humana. Esas dos son las ramas de la geografía, la física y la geografía humana. Ahora nosotros vamos a ver parte por parte. Primeramente vamos a ver la geografía física. Nos vamos a referir todo lo referente a la geografía física. ¿Qué es la geografía física? Nos dice, ¿no? Acá tenemos dos imágenes. Ya, podemos decir que la geografía física es la rama de la geografía que se dedica al estudio, análisis y comprensión de la superficie terrestre, tomando en cuenta, ¿no?, formas de la vida animal y de la vida vegetal. Estudia los fenómenos naturales que llegan a ocurrir en el planeta Tierra y el resultado del proceso natural entre todos estos fenómenos. Aquí vemos, ¿no?, la naturaleza que llega a ser parte de la geografía en forma física. En este sentido, la geografía física se enfoca sobre todo en el espacio y en los elementos propios del espacio geográfico natural, como lo son el relieve, los suelos, el clima y las aguas terrestres, entre todos otros aspectos que se encuentran dentro del globo terráqueo. Vamos a pasar ahora a ver, seguimos en la geografía física. Ahora vamos a ver, de la geografía física se desprenden diferentes disciplinas auxiliares
Vamos a ver las principales disciplinas de la geografía física. En primer lugar, vamos a ver una de las disciplinas. ¿Cuál es? La climatología. Así. ¿Qué estudia la climatología? La climatología se refiere, o sea, se dedica al estudio del clima, como su nombre lo dice, ¿no? Y el tiempo. También podemos decir, estudia el clima y sus variedades, esos fenómenos naturales que existen, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, dentro de la climatología podemos ver aspectos de temperatura, de mucho calor, de frío, de la lluvia, por ejemplo, ¿no? Momentos en que se llega a nublar el cielo. Son todos esto, estudia la climatología. Luego vamos a ver la geomorfología, disciplina de la geografía física. ¿De qué trata la geomorfología? Bueno, se enfoca en el relieve de la superficie terrestre, la geomorfología, ¿no? Es el estudio de las formas de la superficie terrestre, su forma interior de la Tierra, su forma exterior del planeta Tierra, ¿no? Entender su génesis en su actual comportamiento. Entonces, la geomorfología prácticamente viene de geo, que es tierra, y morfe, forma. Entonces, estudia la forma de la tierra. Bueno, vamos a seguir con las disciplinas de la geografía física. Ahora vamos a ver sobre la hidrología, que es una disciplina de la geografía física. ¿Qué estudia la hidrología? Bueno, se refiere que tiene por objeto de estudio a todas las aguas continentales que se encuentran en la superficie terrestre. En otras palabras, podemos decir que la hidrología estudia, sabemos, ¿no? Los ríos, lagos, mares que tenemos dentro de nuestro planeta Tierra. Pasamos. La biogeografía, otra disciplina. La bio, que viene de vida, crece, ¿no? Bueno, la biografía que se dedica al estudio, podemos decir, de la distribución de los seres vivos, animales y plantas, y los procesos que en esta intervienen llegan a contribuir a su desarrollo y que están en permanente contacto con los grupos humanos. Eso todo es referente a la biografía. Biogeografía. Continuamos, tenemos todavía disciplinas de la geografía física. Ahora tenemos a la orografía. La orografía, que se refiere y trata sobre las formaciones montañosas, de todo tipo de montañas que se encuentran en la superficie terrestre. No solamente pueden ser montañas, ¿verdad? Tenemos cumbres. Por ejemplo, en nuestro territorio tenemos acá, como vemos, el Illimani, ¿no? ¿Quién se encarga de estudiar? La orografía, que es una disciplina de la geografía física. Entonces estudia todas las montañas elevadas, montes y cumbres, nevados, etc. Luego tenemos la paleogeografía, que viene de paleontología, que es, ¿no?, el estudio de los pasados, de los fósiles, es en otro sentido. Pero hablando de paleogeografía, podemos decir que se dedica a investigar sobre la geografía, el estudio de la Tierra, pero de épocas anteriores y su evolución a través del tiempo. Continuamos. Por último, tenemos una disciplina más de la geografía física, que es la ecología del paisaje.
Aquí podemos distinguir, ¿no?, paisajes de diferentes formas. La ecología del paisaje justamente se encarga del estudio de los paisajes y su relación con los seres humanos como agentes transformadores. También podemos decir que la ecología del paisaje estudia los paisajes tanto culturales que se encuentran en las ciudades y los paisajes naturales, como podemos ver acá, un paisaje natural, ¿no? También podemos decir que prestando atención especial a los grupos humanos y cuidando siempre, si hablamos de la ecología del paisaje, cuidando nuestro ambiente en el cual nos encontramos nosotros. Bien, ahora continuando con el tema. Hemos visto la geografía física. Habíamos dicho que la geografía se divide en dos ramas, que es la geografía física y la geografía humana. Ya hemos visto la geografía física. Ahora entramos a la geografía humana. ¿De qué trata la geografía humana? Bueno, es una rama de la geografía que se dedica al estudio, a la descripción, podemos decir, al análisis de la relación entre los grupos humanos con el espacio físico en que viven, o sea, con el espacio físico, con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. El objeto de estudio de esta geografía humana son los procesos humanos sobre el espacio geográfico a lo largo del tiempo, así como la incidencia, podríamos decir, del espacio sobre la forma de vida de las personas, sobre la forma de vida en que estamos llevando nosotros, ¿no? Aborda aspectos tales como la distribución espacial de la población, la evolución demográfica, quiere decir el crecimiento, ¿no?, de la población, y las regiones humanas, y los paisajes culturales que los diferentes grupos humanos han ido constituyendo a lo largo de la historia. La geografía humana comprende también las siguientes ramas, ¿no? La geografía humana también se subdivide en otras ramas, podemos decir. Por ejemplo, tenemos la geografía económica, que es una rama de la geografía humana. Ahora, ¿de qué trata la geografía económica? Como vemos acá, bueno, se conoce como geografía económica aquella geografía cuyo objeto de estudio es la relación que existe entre las actividades económicas de los grupos humanos y con la producción que llegamos a tener al elaborar cualquier producto, ¿no? Las actividades económicas y el espacio físico, en el cual se llevan a cabo sus condiciones, la distribución geográfica de productores y consumidores. En ese sentido, entonces, es la forma en que todos estos factores influyen. La geografía económica, al tener productos, llega a incidir e influir las relaciones económicas al dinero, a la cuestión económica, como vemos acá, ¿no? Porque todo esto llega a tener relación con la parte económica, mercantil, o sea, el dinero. Entonces, todo se refiere a la geografía económica. Hablamos ahora, tenemos otra rama que es la geografía política. La geografía política ya es muy diferente. Es aquella que estudia la distribución y organización política de la superficie terrestre y su relación con el espacio que ocupa el ser humano.
Sus estudios abarcan, ¿no?, desde comunidades humanas organizadas hasta grandes bloques o continentes en que está dividido nuestro hemisferio o el globo terráqueo. Se centran, o sea, podemos decir que se concentran en grandes bloques económicos, decíamos, de dimensión internacional, como también regional, nacional, como por ejemplo aquí tenemos un ejemplo, vamos a dar de nuestro territorio nacional. Bolivia, por ejemplo, está dividida políticamente en 9 departamentos. ¿No? A eso se refiere entonces la geografía política, la división política. Y así el mundo también está dividido en muchos continentes, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la geografía política. Ahora vamos a ver otra rama de la geografía humana, que es la geografía urbana. Muchos nos damos cuenta, ¿no? Se llama geografía urbana aquella que estudia las aglomeraciones humanas que se concentran en los centros urbanos, más propiamente podemos decir en las ciudades. Ahí ya podemos ver su estructura, características, procesos, la población, el movimiento económico que existe, la circulación y la evolución histórica y las funciones que desempeñan todos los grupos humanos o todos los grupos sociales. Se refiere a la geografía urbana. Más netamente hablamos de las ciudades. Luego tenemos la geografía rural, que ya es muy diferente a la geografía urbana. La geografía rural, por ejemplo, como vemos acá, es una oposición a la geografía urbana. Estudia las regiones rurales. Bueno, en otras palabras podemos decir que se encuentra en el campo, en los campos, ¿no? En el ejemplo de nosotros, de nuestra región, tenemos acá una imagen, por ejemplo, una región, una geografía rural del altiplano, por ejemplo, vemos aquí, ¿verdad? Un lugar árido, donde las actividades humanas la llevan a cabo en estos espacios la gente del lugar rural, nuestros campesinos más propiamente, ¿ya? Entonces, esto se refiere a la geografía rural. Luego vamos a pasar a una rama más de la geografía humana. Tenemos todavía dos, ¿no? La geografía cultural y la demografía. Primero veremos a qué se refiere la geografía cultural. La geografía cultural se dedica a estudiar, describir y analizar los fenómenos y procesos que se producen en el espacio geográfico culturalmente, pero por intervención de los grupos humanos que lo habitan y las relaciones entre los seres humanos y el paisaje, ¿no? Entonces, la geografía cultural también podemos decir que son los fenómenos y productos culturales que lo determinan, lo realizan las poblaciones humanas para demostrar, ¿no? Para demostrar al mundo, podemos decir. Aquí ejemplo, tenemos una danza. Al demostrar una danza, por ejemplo, es una cultura, es una geografía cultural que lo vamos a demostrar. Y existen diferentes tipos de culturas, ¿no? Puede ser en la pintura, en el arte, en la música, etc. Pasamos ahora a otra rama que es la demografía. Es importante conocer esto, ¿no? Sobre la demografía. ¿A qué se refiere? Bueno, la demografía, podemos decir, es una ciencia social que estudia el volumen, el crecimiento y características de un grupo de población humana. En otras palabras, se refiere al crecimiento de habitantes de una determinada población o de un país, ¿no?
en un periodo de tiempo determinado a su evolución y se podría traducir como estudio de la población. Pues esto se trata de estudios estadísticos, como vemos aquí abajo, son estudios estadísticos relativos a la natalidad. Ya vamos a ver, ¿no? La natalidad, por ejemplo, ¿qué es la natalidad, la mortalidad y la migración? Un ejemplo, podemos decir, ¿qué crecimiento de habitantes ha habido en un año? Bueno, esto ya lo vemos en los censos, ¿no? ¿Cuántos habitantes tenemos? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos varones? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños en edad escolar? O sea, todos esos son términos estadísticos. ¿Y quiénes se encargan de esto? Son los organismos oficiales que se encargan de recoger este tipo de datos. Y se utilizan instrumentos como encuestas y padrones, y en especial los censos. ¿Ya? Eso es referente a la demografía, que se refiere al crecimiento poblacional. Por último, vamos a ver dentro de la geografía humana 3 términos que es bueno conocerlo. Por ejemplo, ¿qué entendemos por crecimiento poblacional? El crecimiento poblacional se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y tiempo determinado, en una determinada ciudad, en un determinado país, y por qué no decir en el mundo entero. También se puede emplear como sinónimo al término crecimiento demográfico, ¿no? Se refiere al crecimiento de habitantes que existe en un determinado espacio. También podemos ver acá la tasa de natalidad. ¿Qué entendemos por tasa de natalidad? Aquí vemos varios bebés, ¿verdad? Entonces podemos decir que se llama tasa de natalidad o tasa bruta de natalidad o índice de natalidad también. Se refiere al número de nacimientos que se produce en un territorio por cada 1000 habitantes, ¿no? En un periodo de un año. O sea, en cada 1000 habitantes, ¿cuántos niños llegan a nacer? Tenemos que dar un número, ¿no? En un periodo de un año. Entonces a eso se refiere la tasa de natalidad, al nacimiento. Y la tasa de mortalidad, que es lo contrario. La tasa de mortalidad se refiere al número de defunciones que se producen en un territorio por cada 1000 habitantes. De cada 1000 habitantes, ¿cuántos mueren en un año? ¿No? A eso se refiere la tasa de mortalidad. Y la natalidad, ¿cuántos nacen? De 1000 personas, ¿cuántos nacen en un año? ¿No? ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos mueren? Se refiere a la tasa de mortalidad. En ese sentido, entonces, es importante la relación entre la tasa de natalidad y mortalidad, ya que ambos indicadores en conjunto comprenden el ritmo del crecimiento demográfico o poblacional de un determinado estado. Bien, jóvenes, con esto entonces hemos terminado de explicar el tema Introducción a la geografía. Entonces será hasta la próxima, jóvenes estudiantes. Gracias.